Imaginen esto por un segundo. Tienen en sus manos una planilla de inscripción escolar. En ella hay datos del estudiante, información socioeconómica, antecedentes de salud, datos de los representantes, detalles del plantel educativo, todas las calificaciones anteriores, el año escolar, en fin, todo. Y toda esa montaña de información está metida a la fuerza en una sola hoja de cálculo interminable. Quienes trabajan con datos saben perfectamente que actualizar un solo registro ahí es una pesadilla absoluta. Bueno, el objetivo de esta explicación es tomar exactamente ese desorden y convertirlo en una base de datos profesional, estructurada y lista para escalar. Vamos a transformar ese caos en un orden perfecto. Para lograrlo, vamos a seguir una ruta súper clara. Primero, entenderemos qué es exactamente la normalización y por qué es tan crucial. Luego, iremos subiendo peldaño a peldaño, empezando con el primer paso de la 1NF, luego eliminaremos dependencias con la 2NF y 3NF, entraremos a los casos complejos y finalmente llegaremos al nivel máximo, la quinta forma normal. Así que arranquemos con la primera parte. ¿Qué es la normalización y cómo crear orden a partir del caos? Fíjense que esto no es solo una buena práctica que alguien se inventó ayer. Es un proceso sistemático, casi matemático. En los años 70, Edgar F. Codd, un investigador súper brillante de IBM, propuso el modelo relacional. Él nos dio estas reglas precisas para asegurarnos de que cada pieza de información, por más mínima que sea, viva en un solo lugar. Nada de datos duplicados por todas partes. Esto minimiza las redundancias y, sobre todo, blinda la integridad de nuestra información. Pero, ¿por qué deberíamos preocuparnos tanto por aplicar estas reglas? Conozcamos a los verdaderos villanos de los datos. Básicamente, una base de datos sin normalizar es como una bomba de tiempo. Está llenísima de lo que llamamos anomalías, y hay 3 que son los peores dolores de cabeza. Volviendo a nuestra inmensa planilla de inscripción. Imaginen una anomalía de inserción, donde el sistema no permite registrar a un nuevo estudiante porque todavía no se le ha asignado un plantel. ¿O qué tal una anomalía de actualización? Un representante cambia su número de teléfono y alguien tiene que buscar manualmente 50 filas diferentes para actualizarlo. Si se escapa una sola, los datos pierden toda coherencia. Y la peor, la anomalía de eliminación. Digamos que un estudiante se retira, borran su registro y por accidente borraron también toda la información del plantel educativo al que asistía solo porque estaban en la misma fila. Son verdaderas pesadillas operativas. Claro, hay que hacer un pequeño paréntesis aquí. La normalización es la heroína indiscutible para sistemas transaccionales operativos, esos sistemas del día a día donde todo el tiempo estamos insertando, actualizando o borrando información. Garantiza que nada se rompa. Sin embargo, en el mundo del análisis de datos o la inteligencia de negocios, a veces se prefiere la desnormalización, es decir, juntar todo de nuevo a propósito para que la lectura masiva de datos sea muchísimo más rápida. Pero para que el sistema central de una escuela funcione, la normalización es absolutamente indispensable. El proceso funciona como una escalera o como un rompecabezas muy satisfactorio que se va armando paso a paso. Las formas normales son acumulativas. Para que una base de datos presuma de estar en la segunda forma normal, primero, sí o sí, debe cumplir con la primera. Cada nivel añade una capa extra de elegancia y limpieza estructural. Entonces, demos el primer gran paso, la primera forma normal y sus reglas de atomicidad. Revisemos un ejemplo típico de nuestra planilla de inscripción. Tenemos el nombre, el año escolar y, ¡oh, miren!, la parte de calificaciones anteriores. Tenemos a Juan Pérez y en una sola celda, metido a la fuerza, dice Matemáticas 18, Física 15. Quienes hacen reportes saben que esto es terrible. Si la dirección pide el promedio de matemáticas de toda la escuela, es imposible hacer una consulta directa. Habría que programar un algoritmo súper complejo solo para separar el texto que está atrapado en esa única celda. Entonces, viendo esa estructura inicial, piensen un segundo. ¿Cuál dirían que es el error fatal ahí? ¿Qué regla básica estamos rompiendo? Exacto, la falta de valores atómicos. Y aquí es donde la primera forma normal, o 1NF, brilla. Su regla de oro es la atomicidad. Cada celda debe tener un valor único e indivisible. Punto. La solución es simple y elegante. Ahora el estudiante 101 tiene 2 filas completamente separadas. Una exclusiva para matemáticas y otra para física. Al eliminar esos grupos de datos amontonados, acabamos de establecer los cimientos de un sistema confiable. Avanzamos al siguiente nivel, eliminando dependencias y optimizando relaciones con la segunda y tercera forma normal. Siguiendo con la información del estudiante,
Resulta que nuestra tabla actual necesita lo que llamamos una clave primaria compuesta. Es decir, necesitamos el ID del estudiante y el ID de la materia juntos para identificar un registro único de calificación. Pero hay un detalle. El nombre de Juan depende únicamente del ID del estudiante, no tiene nada que ver con la materia. Esto se conoce como dependencia parcial. El nombre de Juan aparece repetido una y otra vez por cada materia que cursa, lo cual gasta espacio y es un imán para errores de escritura. Para llegar a la segunda forma normal, o 2NF, la solución es dividir. Creamos una tabla exclusiva para los estudiantes y otra diferente para las calificaciones. La magia aquí es que en la tabla de calificaciones, la nota sí depende de ambas cosas, del estudiante y de la materia. Con este movimiento táctico hemos eliminado por completo la redundancia de los nombres. Pero ojo, aún nos falta limpiar un poco más. Digamos que ahora incluimos los datos del representante. Ya cumplimos con la 2NF, todo bien. Sin embargo, nos topamos con una dependencia transitiva. Piénsenlo, el número de teléfono le pertenece al representante, ¿verdad? No al estudiante de forma directa. Si los hermanos Juan y Ana comparten al mismo representante, el teléfono se duplica. Y si ese teléfono cambia, volvemos al terror de tener que actualizar múltiples filas. Esto es una violación clarísima a la tercera forma normal. La salida vuelve a ser la separación lógica. Dividimos en una tabla para estudiantes y otra totalmente independiente para representantes, conectadas simplemente por el ID del representante. Ahora, cada dato depende única y exclusivamente de la clave principal de su propia tabla. Y un dato curioso, para la inmensa mayoría de los proyectos en el mundo real, alcanzar esta tercera forma normal es suficiente garantía de que la base de datos es segura, rápida y no va a colapsar. Ahora, nos metemos en terreno más profundo. Vamos a refinar los bordes con los casos complejos, BCNF y 4NF. Volviendo a nuestra planilla, supongamos que ahora registramos la especialidad académica y el tutor asignado dentro del plantel. Digamos que por regla cada tutor enseña una única especialidad. Aquí ocurre algo peculiar. El tutor es el que determina cuál es la especialidad, pero el tutor en sí no es la clave principal de toda esta tabla. Esto rompe una regla súper estricta conocida como la forma normal de Boyce-Codd, o BCNF, la cual dicta que todo determinante tiene que ser sí o sí una clave candidata. Esta ingeniosa descomposición resuelve el problema de forma brillante. Separamos en dos: quién es el tutor de cada estudiante y qué especialidad da cada tutor. Si de repente el profesor Gómez empieza a dar clases de humanidades, solo tenemos que actualizar un único registro en la segunda tabla y la lista de estudiantes queda intacta. Cero anomalías. Y luego nos topamos con la cuarta forma normal, o 4NF. Esta se encarga de lidiar con las famosas dependencias multivaluadas. En una inscripción, un estudiante puede reportar múltiples alergias en sus datos de salud y al mismo tiempo recibir múltiples tipos de subsidios socioeconómicos. Como la salud y la economía son cosas independientes, tratar de meter ambas listas en una sola tabla crea una explosión de combinaciones redundantes absurdas. La solución: separar. Una tabla exclusiva para el perfil de salud y otra completamente distinta para los beneficios socioeconómicos. Y finalmente, llegamos al jefe final de la estructuración de datos, la quinta forma normal, el rompecabezas perfecto. La 5NF es fascinante porque trata con relaciones tripartitas muy complejas. Digamos que un plantel en particular ofrece cierta especialidad en un turno específico. Es una relación de 3 piezas. Si intentamos dividir esta gran tabla de manera ingenua, haciendo pares simples como plantel especialidad y especialidad turno, va a ocurrir un desastre. Al momento de cruzar la información de nuevo, el sistema podría mezclar los datos y mostrarnos que un plantel ofrece un turno nocturno que en la vida real ni siquiera existe. Aquí es donde la analogía del rompecabezas encaja a la perfección. La quinta forma normal nos impone una regla inquebrantable. Cualquier división que hagamos debe permitirnos reconstruir la tabla original de manera absolutamente perfecta. Si al juntar las tablas de nuevo aparecen datos falsos o sobran filas que no existían originalmente, la división se hizo mal. Garantizar la 5NF significa que logramos descomponer la información a su mínima expresión lógica sin alterar ni un solo centímetro de la regla de negocio. Al final del día, después de todo este recorrido, desde separar unas simples calificaciones atrapadas por comas hasta estructurar de forma impecable el historial de salud, los tutores y los representantes de una planilla de inscripción, nos queda una gran reflexión. El diseño de la base de datos es el verdadero corazón de cualquier sistema informático. Así que la próxima vez que tengan que auditar o construir una estructura de datos, háganse esta pregunta. ¿Está esta estructura lista para escalar con precisión milimétrica o es simplemente un caos a punto de estallar?
Ojalá todo este análisis sirva como una gran herramienta para empezar a construir arquitecturas de datos verdaderamente sólidas.